Ahí, ahora sí. Cuando hablamos de estructura patrimonial, ¿de qué estamos hablando? Así en palabras sencillas, no quiero tecnicismo. ¿De qué hablamos? Estructura patrimonial. ¿Qué les dice eso a ustedes? ¿A qué se refiere? ¿Podría ser la conformación del capital? Ya, exacto. Uno inmediatamente lo quiere asociar a la conformación del capital. Bien, ¿qué más? ¿Alguien más? O sea, capital y, o sea, que el patrimonio se conforma por una parte del capital, pero aparte de los beneficios, ganancias, resultados que hay entre medio. Claro, del resultado que tenga del ejercicio. Bien. Ya, eso también uno Los lo tiene. activos, los derechos. Activos, derechos, ya. Ahí nos pasamos, ¿no es cierto?, a otros conceptos. Entonces, déjenme compartir la pantalla. Aquí. Entonces, la estructura patrimonial de la sociedad anónima, vamos a partir hablando primero del concepto de lo que es patrimonio. El patrimonio es el conjunto de bienes y derechos de cobro que la empresa posee para ejercer su actividad, que está disminuido en una parte, ¿no es cierto?, por las deudas u obligaciones que ha contraído con terceros. Entonces yo tengo los bienes activos, los derechos de cobro activos, pero por otro lado, este patrimonio se disminuye por lo que debo, lo que tengo que pagar, ¿no es cierto?, por estas, como dice ahí, estas obligaciones que son contraídas con terceros. ¿Cuáles son las características que tiene también este patrimonio? Que los bienes que conforman o forman parte del patrimonio de una empresa pueden ser instalaciones, maquinarias, mobiliario, vehículos, existencia, clientes, etc. Las empresas tienen también deudas. Aquí en la primera parte nosotros estamos hablando de los bienes y de los derechos de cobro. Pero también por otro lado tienen deudas con bancos, con proveedores. Y estas deudas son las que le permiten financiar la inversión que hicieron en instalaciones, en maquinaria, en existencia, ¿verdad? Los recursos que yo tengo tienen que tener una fuente de financiamiento. Y esa fuente de financiamiento viene desde estas obligaciones que tenemos, ¿ya? El patrimonio neto, por lo tanto, es lo que la empresa tiene, mis activos, menos lo que la empresa debe, mis pasivos. Es decir, todos los activos menos los pasivos. Ese es el patrimonio neto. Y como bien decían ustedes recién, está conformado por el capital, está conformado por la utilidad del ejercicio, está conformado por las reservas también que haya, ¿verdad? A eso le llamamos patrimonio neto. Pero cuando hablamos de estructura patrimonial, del patrimonio de una persona, estamos considerando todo. Estamos considerando los activos, los recursos, los derechos de cobro, pero también las obligaciones, que es un poco lo que conversamos también la semana pasada. Si hacemos el símil, ¿no es cierto?, con una persona, con la riqueza o patrimonio que tiene alguien, no es solamente los bienes que tiene, hay que ver si esos bienes están pagados, si hay obligaciones. Eso también descuenta la parte de mi patrimonio. Yo no podría decir, ya sí, tengo 2 casas, 2 autos, pero resulta que una casa la debo y un auto también la debo. Tengo que decir, mi patrimonio son estas 2 casas y 2 autos, menos estas obligaciones que tengo, ¿no es cierto?, todavía pendientes con el banco. Las características que tiene este patrimonio. Normalmente, el patrimonio se confunde, dice, la riqueza, que es un poco lo que hemos hablado, de una persona con los bienes que posee, como pueden ser viviendas, terreno, automóviles, etc. Pero se olvidan las deudas y los derechos de cobro que también tenga esa persona, porque además, claro, también puede tener derechos, pero como no son tangibles, no los estamos mirando, nos olvidamos que también forman parte de su patrimonio. Los bienes y derechos, dicen, forman parte de la corriente positiva de las riquezas y las deudas de la corriente negativa. Por tanto, podemos afirmar que la riqueza de una persona, se compone por lo que tiene, es decir, por sus bienes, más lo que le deben, los derechos, en el caso de la empresa, ¿no es cierto?, sería todo lo que está asociado a los clientes, menos lo que él debe, las deudas que tiene. Ese sería el patrimonio o la riqueza, ¿no es cierto?, porque está haciendo el símil entre patrimonio y riqueza, de una persona.
Hasta acá. Vamos, ¿se va entendiendo? ¿Sí o no? Todo bien, profe. Vamos. Vamos viendo, vamos viendo. El concepto de riqueza, dice, coincide con el de patrimonio. Al igual que hablamos de la riqueza de una persona física, hablamos del patrimonio de una empresa, de una persona jurídica. El patrimonio de una empresa lo constituyen el conjunto de bienes, derechos y obligaciones con los que cuenta. Y son necesarios para desarrollar su actividad, obviamente. Por bienes, entendemos todo aquello que satisface una necesidad. Por derechos, todo lo que se le debe a la empresa. Cuenta clientes, ¿verdad? Y por obligaciones, lo que la empresa debe a terceros. Que aquí en esta deuda a terceros entra, ¿no es cierto?, lo que son mis obligaciones con el banco, con mis proveedores, con mis trabajadores. Las remuneraciones por pagar también son un pasivo, las imposiciones que tenemos por pagar, los impuestos que tenemos por pagar. Son terceros, son obligaciones, son pasivos. ¿Ya? Por lo tanto, por un lado tengo los bienes, tengo los derechos, menos las obligaciones. Si yo hago esa resta, ¿qué es lo que obtengo? Patrimonio neto. ¿Qué es lo que es el patrimonio neto? Está ahí conformado por el capital, más las utilidades del ejercicio, más la reserva. Entonces mi patrimonio completo, van a ser todos mis bienes, mis derechos, menos mis obligaciones. Pero es todo. Aquí ese es el concepto que se habla, ¿no es cierto?, del patrimonio. Pero la estructura patrimonial está conformada por todo, por los bienes, por los derechos, por las obligaciones. El patrimonio neto es la diferencia, ¿no es cierto?, esta resta que se muestra acá abajo. ¿Cuáles son los elementos que tiene este patrimonio? Por un lado están los recursos económicos, los activos. Tenemos los derechos de los acreedores, que sería el pasivo, ¿no es cierto? El patrimonio. Entonces, por un lado tenemos el activo, pasivo, patrimonio. Y en este patrimonio también tenemos los ingresos y los gastos. Los activos. ¿Qué es lo que son los activos? Es un recurso económico presente que es controlado por la entidad como resultado de un suceso pasado. Este concepto, chiquillos, ustedes lo tienen que tener pero clarísimo, porque esta es la definición que nos da el marco conceptual en IFRS respecto de lo que es un activo. Próximo año, cuando empiecen a haber normativa contable, no se pueden olvidar del concepto de activo, porque en algunas situaciones se puede tender a confundir. Pero aquí lo más importante de esto es que es controlado cuando yo tengo el control de ese bien como resultado de un suceso pasado. O sea, yo tengo, ¿no es cierto?, hago una compra, ¿no es cierto?, y todavía no me entregan los bienes, yo todavía no tengo el control de esos activos. Para mí todavía no es un activo, es un derecho. Cuando ya me entregan, ¿no es cierto?, el activo, ¿no es cierto?, que proviene de este suceso pasado, que fue este proceso de compra, ahí recién yo lo incorporo a mi estructura patrimonial. Ahí recién para mí es un activo, porque tengo el control. Un recurso económico, dice, es un derecho que tiene el potencial de producir beneficios económicos. Entonces aquí se conjugan todos los conceptos de un activo. El activo, yo tengo el control, se genera producto de un negocio, ¿no es cierto?, de un suceso pasado, pero además, con ese recurso, con ese activo, tiene la capacidad, ese activo, de producir beneficio económico futuro. Por ejemplo, una instalación. ¿Cuál es el beneficio económico futuro que me va a producir una instalación? Bueno, yo voy a explotar esa instalación, la voy a utilizar para poner mis bodegas, ¿no es cierto?, que me van a ayudar al desarrollo de mi actividad. No es que sea que yo voy a arrendar solamente, sino que también es para el uso. Para el uso lo puedo utilizar, no sé,
para colocar, ¿no es cierto?, dejarlo como un área administrativa o un área de control de inventario, de existencia, qué sé yo. ¿Me va a reportar un beneficio económico futuro? Sí lo reporta, porque me ayuda al desarrollo de mi actividad económica. No es solamente que me reporta beneficio económico porque la voy a arrendar, entonces ahí obtengo un ingreso producto del arriendo. No, yo la voy a usar y de esa manera también me reporta un beneficio económico futuro. Por lo tanto, estos conceptos que son los conceptos claves para poder identificar lo que es un activo. En el caso del pasivo, el pasivo es una obligación. También presente de transferir un recurso económico como resultado de un suceso pasado. O sea, esta obligación nace producto de un suceso pasado. Yo necesito comprar maquinaria, no tengo el dinero, voy al banco y solicito este préstamo. Está ese suceso, que es ir a acercarme al banco y solicitar financiamiento, y el banco me va a pedir, ¿no es cierto?, todo el respaldo para ver si yo tengo la capacidad de pago o no, como empresa. Pero hay un suceso pasado que me va a generar el desembolso de estos recursos económicos. El patrimonio es la diferencia, ¿no es cierto?, la parte residual de los activos una vez que se deducen sus pasivos, patrimonio neto. Y los cambios, dice aquí, en los recursos económicos y en los derechos de los acreedores que reflejan el rendimiento financiero. Parte del patrimonio, ¿no es cierto?, es el resultado del ejercicio. Y este resultado del ejercicio, ¿cómo se genera? Por la diferencia que tenemos entre estos ingresos y estos gastos. ¿Qué son los ingresos? Como dice acá, son incrementos en los activos o disminución en los pasivos que da lugar a un incremento en el patrimonio, distintos de los relacionados con las aportaciones de los tenedores de derechos sobre el patrimonio, o sea, de los accionistas, distinto de ellos. Entonces, cualquier incremento, ¿no es cierto?, en un activo o la disminución de un pasivo, eso es un ingreso. Y en el caso de los gastos, son disminuciones de activos o incrementos en los pasivos que dan lugar a disminuciones en el patrimonio. También distinto de los relacionados con las distribuciones de los tenedores de derechos sobre el patrimonio, distinto de las distribuciones de retiros, distinto de las distribuciones de los dividendos a los tenedores de derechos sobre el patrimonio, que son los accionistas. Entonces tenemos estos conceptos, ¿no es cierto?, que son claves para poder entender y que ustedes lo tienen que manejar con conceptos muy importantes. Por ejemplo, lo que les decía recién del tema del activo. Es tan importante poder diferenciar el momento donde se tiene el control. Cuando yo tengo el control, ¿no es cierto?, de estos recursos, son un activo. Vienen de un suceso pasado, vienen de un suceso pasado. Me van a poder, tienen la capacidad de poder generar un beneficio económico futuro. Entonces, cumple con todas las características, yo lo puedo reconocer como un activo. En el caso de un pasivo es una obligación, yo tengo un compromiso, pero ese compromiso también me va a significar un desembolso de dinero. Y ese compromiso viene, ¿no es cierto?, de un proceso que es anterior, de un suceso que es pasado. El patrimonio, patrimonio neto, entendiéndose acá, la diferencia entre los activos y los pasivos. Y componentes de este patrimonio, por un lado los ingresos y por otro lado los gastos. ¿No es cierto? Y aquí nos van diciendo cómo se van generando estos ingresos, con incrementos del activo, con disminuciones del pasivo. Para mí ese diferencial, ¿no es cierto?, es un ingreso. Y los gastos, una disminución del activo, ¿no es cierto?, o un incremento en el pasivo, disminuciones o gastos. Entonces, el patrimonio neto, tal como les acabo de decir, es la diferencia que tenemos entre este activo y este pasivo. La parte del activo son las inversiones de corto y largo plazo, por eso es que hacemos esta separación entre activo corriente y activo no corriente, ¿verdad?, que constituye la estructura económica. El pasivo y el patrimonio son las fuentes de financiamiento, ajenas y propias, y constituye la estructura financiera. Entonces, cuando nosotros miramos un estado de situación financiera de cualquier empresa, ustedes van a ver, por un lado, la estructura económica y por otro lado, la estructura financiera. La estructura económica, mis bienes y mis derechos de cobro, y la estructura financiera, de dónde obtuve los recursos para poder financiar esta estructura económica.
¿no es cierto? Que serían mis pasivos. Llegó Ignacio. ¿Alguna Profe, consulta? consulta. Sí. Eso. Un activo no controlado, por ejemplo, puede ser una casa que aún no se termina de pagar. Un bien No, raíz, mejor dicho. no. Ah, Qué buena la pregunta, Sebastián. No. El control guarda relación con el momento en que tú tienes y puedes controlar, valga la redundancia, ¿no es cierto?, el bien. Si tú ya puedes hacer uso, goce de ese bien, ya tienes el control. Es la entrega del bien, independiente que todavía tengas la deuda y termines de pagarlo. Eso no te entrega el control. El control es que tú puedes hacer uso de ese bien. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Quieres cambiar el celular, ¿verdad? El celular para ti es un activo, es un bien, es un recurso. Tú pagaste dinero por él. Pero resulta que ahora con esto, ¿vieron estos nuevos celulares que son como los almejitas que se usaban antes? Que volvieron, pero obviamente que 2.0 o 3.0, no sé. Entonces estos teléfonos que entiendo yo que deben ser bastante caros, porque los otros ya son caros. Entonces imagínate que tú dices ya, yo quiero comprar este teléfono. Va a ir a hacer un contrato con una compañía, ¿no es cierto? Cualquiera, la que se le ocurra a usted. Entonces tú tienes que, voy a inventar, tú te quieres tener este recurso, pero resulta que para poder entregarlo, te dicen que tienes que tener el 50% pagado del monto. Supongamos que vale 900.000 pesos. O sea, tienes que tener pagado 450.000 pesos. Tú empiezas a pagar, ¿no es cierto? Tienes ahí, en el momento en que estás pagando, tienes el control. ¿Para ti es un activo? No, todavía no, porque no tienes el bien. Cuando llegas al 50% de ese recurso, te lo van a entregar. Usted tiene el 50% y nosotros le entregamos y después le va a quedar el otro 50% todavía por pagar. Pero usted el 50%, porque eso es lo que se establece en este contrato que yo estoy inventando. Con el 50% a ti te entregan el control. Ahí tú tienes posesión del activo y tú puedes hacer lo que quieras. Si quieres lo rompes, si quieres lo usas, lo guardas, lo transfieres a otra persona, tú ya tienes el control. Tienes una obligación. Ahora yo te diría, ¿cuánto es tu patrimonio en ese momento? El valor del celular, que son 900.000 pesos, ¿no es cierto? Pero tienes una obligación, le descuento la obligación. O sea, tu patrimonio sería los 450, que estaría conformado solamente por un activo, que sería el teléfono celular, del cual para ti es un activo porque ya tienes el control, lo tienes en tu poder y puedes disponer libremente de él. ¿Me entiendes? ¿Se entiende la idea? Lo entiendo, sí, muchas gracias. Ya. Entonces, lo que yo le estaba diciendo respecto del patrimonio, cuando hablamos de patrimonio, ¿no es cierto? Patrimonio neto, hablamos solamente de la diferencia, activos pasivos. Pero esta conformación de toda mi estructura patrimonial tiene dos estructuras. La estructura patrimonial se divide a su vez en dos estructuras. La económica, donde yo voy a sumar, ¿no sé, todo lo que son los activos, por eso que son bienes o recursos más derechos, y por otro lado, la estructura financiera. Y aquí, ojo, cuando hablamos de estructura financiera, yo puedo obtener dos fuentes de financiamiento. Una fuente de financiamiento que es con terceros, pero a mí también me pueden financiar mis propios accionistas. Por lo tanto, tengo una fuente de financiamiento interna y una fuente de financiamiento externa. Me parece que esto ya se los había preguntado. ¿Qué es más conveniente? ¿El financiamiento externo o el financiamiento interno? Para una empresa, desde el punto de vista del costo. ¿Qué creen ustedes? Bueno, nosotros hicimos un trabajo de eso, en contabilidad. ¿Ahora Y o antes? no, ahora. Ah, perfecto, ya no sabía. Y llegamos a la conclusión de que, bueno, como grupo, de que igual depende del momento, pero yo creo que igual es más conveniente la externa porque, digamos, en algún momento igual se deja de pagar y listo, aparte que puede aportar el historial crediticio. Bueno, eso Claro, pensamos, yo por lo menos. sí,
Así es, efectivamente. A una empresa, a cualquier empresa, le es mucho más barato, a pesar de que ustedes me digan, sí, profe, pero es que hay que pagar una tasa de interés. Perfecto, pero si cuando el inversionista te presta dinero también tienes que pagar. Igual le tienes que pagar. ¿Cómo le pagas? Bueno, a través de los dividendos. Ahí le pagas, pero sale más caro y se puede hacer el ejercicio de comprobar que finalmente el inversionista, ¿no es cierto?, el accionista, cuando pone o parte, ¿no es cierto?, una institución y coloca dinero, hace su aportación, ellos piden una tasa de retorno, una TIR, tasa interna de retorno. No sé si la han escuchado. Entonces ellos piden una tasa del, hoy en día en promedio, 12, 15%. Es lo que ellos necesitan que le retribuya este proyecto de empresa, porque de lo contrario entonces pescan su plata y la ponen en el banco, pues si le va a reportar 12%. Entonces, para que a mí me convenga, me arriesgue, ¿no es cierto?, yo empresario, a colocar los fondos en esta empresa, necesito por lo menos que me dé más de lo que me da el banco. Y el banco me va a dar 12 anual. Entonces, 1% mensual, ¿no? Por lo menos necesito un 15, un 18. Entonces, si tú le vuelves a pedir plata al inversionista, ¿qué va a esperar con esa plata? Que le vuelva a retornar un 18. Y si vas al banco, no te van a poner una tasa del 18%. Va a ser una tasa más pequeña, más baja. Obviamente que va a depender, ¿no es cierto?, de todo el análisis que se hace, del nivel de riesgo que representa la empresa, la actividad que realiza, etc. Quizás el primer préstamo va a ser más caro porque no hay historial de pago. Pero sí, el segundo, si tú tienes un buen comportamiento de pago, y es lo que nos pasa a todos, ¿no es cierto?, cuando pedimos un préstamo, después te llegan, usted tiene aprobado tal. Una vez que pide el préstamo, después te dicen que ya lo tenía aprobado, porque ya analizaron tu capacidad de pago, ya se dieron cuenta que tú sí cumples, tú sí pagas, y por lo tanto te van prestando el dinero. Ven cuánto es lo que genera, ¿no es cierto?, y más o menos lo que te puedes encalillar, ¿no es cierto?, entre comillas. Pero sí, yo espero que les quede clara esta diferencia entre pedir el dinero, ¿no es cierto?, al inversionista, que te pide esta TIR, y es como lógico igual, ¿no es cierto? Si yo voy a aportar mis fondos a una inversión, yo quiero que obviamente me reporte más de lo que podría reportarme invertirla en un banco, o en otro tipo, ¿no es cierto?, de instrumentos financieros. Por lo tanto, las tasas son más altas, es más caro, sale más caro a la empresa. ¿Ya? Por eso les decía desde el punto de vista del costo. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿O no? ¿O muy enredado? ¿Se entiende? Sí, profe, igual cuando nosotros hicimos el trabajo, de repente nos encontramos que, por ejemplo, dentro de la sociedad de capital, la sociedad anónima, de un comienzo los bancos no le podían prestar la cantidad suficiente que sí podían recolectar por medio de inversionistas. Entonces, por ahí igual habría, nosotros dentro del desarrollo del trabajo dijimos que igual depende el momento en que la empresa necesite liquidez. Claro. Claro, porque si es una empresa que está recién comenzando, que es un poco lo que estaba diciendo recién, es difícil. El banco te va a hacer una evaluación. Va a ver qué nivel de riesgo, cuál es tu capacidad de pago como empresa. Pero si tú pides 100 millones, va a ver tu patrimonio, estructura patrimonial, y no te va a prestar porque también se está arriesgando. Entonces, obviamente, que ahí vas a tener que buscar otra fuente de financiamiento, y a lo mejor vas a tener que, porque es lo que hace la empresa, todo lo que puedan prestarme el banco, el resto se lo voy a tener que pedir a los inversionistas. Pero ya la segunda vez, como ya voy a tener capacidad, o sea, historial de pago, me voy directamente con el banco. Si ahora ya después me van a prestar, pues si ya vieron que yo soy capaz de devolver, que cumplí, que no me atraso, qué sé yo. Entonces sí, pasa lo que tú dices por el momento, porque si es la primera vez, y como cualquiera de nosotros que va a pedir un préstamo,
El primer préstamo que tú vas a pedir, salvo que sea un monto pequeño, ¿no es cierto?, no te lo van a pasar completo. Aunque ganes fondos necesarios. Porque el hecho de que tú ganes dinero no significa que seas buen pagador. Eso no van de la mano. Una empresa puede tener súper buenas utilidades. Hay que analizar de dónde vienen las utilidades. Ojo ahí. Y eso es lo que ustedes tienen también cuando analizan las memorias. Fijarse. Esta empresa, uno mira la última línea, o las personas por lo general miran la última línea. Ah, tuvo una utilidad de 100. Ya, pero a ver, esta utilidad de 100 es una utilidad generada producto de la actividad principal, o es porque, no sé, caso La Polar, tiene muchos intereses que está cobrando, y resulta que yo voy a ver mi cuenta de cliente, porque hay que relacionar, ¿no es cierto?, o mis ingresos por la venta y son menores que a otros ingresos que no provienen de la actividad. Eso también es importante cuando uno analiza. Pero el hecho, además, de que tenga, ¿no es cierto?, esta utilidad de 100 millones, ¿te asegura que va a pagar? ¿Tiene capacidad? Sí, porque genera dinero, pero puede que tenga un mal comportamiento de pago. Por lo tanto, ahí los bancos no se arriesgan y te prestan, ¿no es cierto?, una parte para ver cómo te comportas. Después, ¿no es cierto?, cuando hablamos, vuelvo a repetir, del tema del estado patrimonial, vemos esta estructura. Por un lado los activos, por otro lado el pasivo del patrimonio. En el caso de los activos, estos se dividen en corrientes y no corrientes, y lo mismo pasa con los pasivos, corriente y no corriente. ¿Cuál es la diferencia entre corriente y no corriente? El tiempo, el plazo. Antes, cuando hablábamos de PCGA, de principio de contabilidad generalmente aceptado, que eran los boletines técnicos, ¿no es cierto?, y esa otra metodología.